que ese calor que está experimentando los dominicanos se debe solo por un incremento de 0,7 grados de la temperatura promedio que se ha verificado en el mundo en los últimos 100 años. Haber más reservorios para cuando se presenten estos periodos de sequía, precisamente, que tú puedas tener esa reserva, como uno hace, que lleva un dinero al banco y lo tiene ahí. Y fíjate que en los últimos años la CAS, fundamentalmente, que es la que tiene que proveer el servicio a los ciudadanos del Gran Santo Domingo y del Santo Domingo, ha tenido problemas para justificar la disponibilidad de agua. Todo lo que tiene que ver con capacitación del personal nuestro tiene que ser a través de cursos y becas que se ofrezcan por esas instituciones. Tenemos obsesión por los datos. ¿Se ha preguntado usted por qué el clima ha variado tanto en los últimos años? Ya no llueve como antes, ahora hace mucho calor, vemos episodios un poco erráticos. Bueno, pero para hablar de clima y de pronósticos del clima, nos complace mucho recibir a la ingeniera Gloria Ceballos. Gloria Ceballos es catedrática y es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Bienvenida al Verificador, es un gusto que esté con nosotros esta semana. Bueno, para mí también es un placer estar aquí para ofrecer datos meteorológicos, que es precisamente una de las funciones de la Oficina Nacional de Meteorología. Qué bueno. Doña Gloria, hemos notado que el clima ha cambiado en el mundo y en nuestro país también. Yo me he lamentado que en el mes de mayo no hemos tenido las lluvias acostumbradas, ¿no? Hay un dicho de que las lluvias de mayo ponen los mangos dulces, o sea que este año vamos a comer mango desabrido, ¿no? Por los cambios que ha tenido el clima. ¿A qué se debe este fenómeno? Fíjate, Gracie, desde décadas anteriores hemos estado escuchando que hay un calentamiento del planeta, que el planeta se está calentando, que las temperaturas han ido elevándose con relación a décadas anteriores. Y ya en la actualidad eso se está verificando. O sea, así como tu programa es un verificador, se ha verificado que las temperaturas se han incrementado. Ya la temperatura que antes se decía cuál era la temperatura normal de la Tierra se ha incrementado casi en 1 grado en las últimas 2 décadas. Y eso es algo preocupante. Y el hecho de que la temperatura del planeta se esté calentando ha ocasionado que los patrones del clima hayan variado. Y como bien señalas, antes uno esperaba los periodos de lluvia, sabía cuándo eran los periodos secos, o sea, las estaciones secas, y sin embargo, ahora vemos que hay muchas variantes. Por ejemplo, esperábamos que las lluvias se incrementaran a partir de finales de abril, y eso no ha ocurrido. Ya en la última década de mayo estamos viendo las lluvias y ellas se van a comenzar a manifestar, pero no es el patrón acostumbrado. Incluso lo que tiene que ver con las lluvias, fíjate, nosotros tenemos casi 2 años con una sequía que se ha manifestado en todos los sectores de la población. O sea, desde finales del 2013, prácticamente los periodos de lluvia han sido mínimos. O sea, lo que hemos tenido es diferencias negativas con relación a lo que son los valores normales de lluvia. Es decir, que ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Si yo uso una expresión, y es que estamos viviendo el futuro. Nosotros antes escuchábamos que el clima iba a cambiar. Ahora en abril pasado, tuvimos temperaturas muy por encima de lo que son los valores normales, temperaturas que aquí se registran en los meses de agosto y septiembre. Por ejemplo, tuvimos temperatura de 35 grados, 37 grados, que no es lo usual. Incluso en áreas nuestras que generalmente son frescas,
como es el norte, el litoral norte del territorio nacional y el centro, La Vega, Jarabacoa, que son áreas muy frescas, que se caracterizan por temperaturas agradables. Tuvimos valores de temperatura que superaron los 35 grados. Entonces, todas esas condiciones han ocasionado variaciones en los regímenes climáticos. No solo, o sea, es un fenómeno global. Vemos también, por ejemplo, en los países de Europa, en áreas que llueve con poca frecuencia, hemos visto inundaciones extraordinarias. Vimos inundaciones incluso en Francia que no están acostumbrados a ese patrón meteorológico. Y ahora reciente vimos en Chile, como en el norte de Chile, en un área que llueve muy poco, generalmente, se presentaron unos periodos de lluvia extraordinarios, provocaron unos deslaves muy significativos y pérdidas de vida humana. Así es. Doña Gloria, en la isla, ¿dónde es más notorio ese cambio? Con relación a la variación de los periodos de lluvia y los periodos de sequía, por ejemplo, lo que es el centro del país, que es un área que generalmente es muy lluviosa, hemos visto que han tenido unos periodos de sequía y de falta de lluvia muy prolongados. Y, por ejemplo, los patrones meteorológicos del litoral norte generalmente se ven bien afectados por las lluvias de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, y no ocurre así. Entonces, cuando esos patrones normales varían, viene, vamos a decir así, como un desorden, en el sentido de que lo que tiene que ver con los cultivos que van a sembrar, lo que tiene que ver con el ganado, se afecta muchísimo, porque no se espera ese comportamiento, no es el comportamiento normal. Y, por ejemplo, nosotros en el litoral sur hemos tenido unos comportamientos de las lluvias que ha sido donde más se ha manifestado esa falta de precipitación, porque en los meses de la temporada ciclónica del 2014, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son los meses que generalmente se presentan las ondas tropicales, que no producen daños significativos, sino que generan las lluvias, que son las que benefician la siembra y los cultivos. Y entonces, ¿qué pasó? Que en esos meses no se presentaron esas ondas tropicales. Esos fenómenos meteorológicos que cíclicamente se presentan cada año, en el 2014 estuvieron fuera del escenario meteorológico nuestro. Y ahí es donde está más severa la situación. Yo tengo un dato, ingeniera. El 95% de las actividades económicas del país incluyen al turismo, el intercambio comercial con el transporte marítimo. Es decir, que esas actividades económicas dependen mucho del clima, de las condiciones del clima. Por eso le decía yo. Y de hecho, cuando tú señalabas que cómo se va a ver afectado el país, sí, una de las preocupaciones es esa, que las proyecciones son que para el 2050 y el 2000, entre el 2050 y el 2100, parte de las costas nuestras, como el nivel del mar va a subir ligeramente, debidamente a este deshielo de los glaciares, entonces se van a ver inundadas. Y nosotros... Es decir, que vamos a perder territorio, vamos a perder playa y vamos a perder agua dulce, ¿no? Así es. Entonces hay que ir trabajando para dejarle a nuestros nietos y al futuro de nuestra nación ya una situación manejable con relación a lo que tiene que ver con el cambio climático. Ingeniera, ¿qué le preocupa del clima en estos momentos? ¿A mí como persona o a mi institución, a la institución que yo represento? A la institución que usted representa. Bueno, a la institución que yo represento nos preocupa porque como
como manejamos datos, uno se va preocupando cuando ve, por ejemplo, que antes tenía acumulados de lluvia muy significativos en algunas localidades y que eso ha ido variando de manera extraordinaria. Cuando ve que los valores de temperatura que antes tenían un registro, sin embargo, ahora el cambio, cómo se han elevado esas temperaturas, preocupa. Entonces, ¿qué nos preocupa también? Antes siempre el polvo del Sahara ha estado presente, pero ahora es como con más frecuencia que estamos recibiendo esas nubes de polvo del Sahara, de esas tormentas que se forman precisamente en África y que los vientos alisios la mueven hasta nosotros. Entonces, a nosotros como, vamos a decir así, como tenemos que dar respuesta a los temas del clima, esa situación nos preocupa. Y tenemos interés en que la población maneje esa información, no para generar, sí, para generar una preocupación, también para que la gente entienda que cada uno debe estar consciente de lo que está pasando. O sea, uno quiere llegar a más escenarios de la población para hacerle estos señalamientos. Sí, sin duda. ¿Y qué usted le recomendaría? ¿Qué hábitos tenemos los dominicanos que hacemos continuamente, que probablemente no sepamos que sea negativo para las condiciones atmosféricas, que tenemos que cambiar ante estas condiciones? Fíjate, los dominicanos somos muy habituados al derroche. O sea, por ejemplo, cuando tenemos agua, la desperdiciamos y no pensamos que es un recurso finito, o sea, que se puede agotar. Y eso es muy importante, crear conciencia en la población de la situación que tiene que ver con el manejo del agua. Ahora cuando vemos muchos ríos que antes, en nuestra niñez, veíamos que corría un gran caudal, sin embargo ahora se ven secos. Eso debe preocupar a la población y debe crear conciencia de esa agua. Pero no solamente con el agua, también con combustible. O sea, somos muy dados al derroche. Y tenemos que tener conciencia de la situación que se está presentando. Ahora que se acerca el mes de junio, inicia la temporada ciclónica, ¿para qué tenemos que prepararnos? Siempre nosotros recomendamos prepararse para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Ya con relación a la temporada ciclónica, la población está muy consciente de que a partir del 1 de junio se pueden formar estas perturbaciones atmosféricas y que estamos en la ruta de los huracanes. Pero fíjate, ahora se da una situación y es que con el asunto este de los cambios en el clima y de los fenómenos que se presentan, tenemos el fenómeno El Niño, que es un fenómeno recurrente, lo que el periodo de ciclicidad no está bien marcado, que tú digas dentro de 2 años, dentro de tenemos la presencia del Niño, que es un calentamiento de las aguas del Pacífico. Como bien te señalaba hace un rato, esas están por encima, son normales y por encima. Sin embargo, las aguas del Atlántico están, sus valores están por debajo de lo que son los valores normales para esta época del año. O sea, eso es para que haya un equilibrio global. Entonces, ¿qué genera eso? Que para la temporada ciclónica las expectativas son para nosotros, para el área del Caribe y del Atlántico Norte, que va a ser una temporada ciclónica poco activa. Entonces, en ocasiones uno plantea que estas formaciones ciclónicas a veces son un escape a la situación de sequía que se presenta en los primeros meses del año. Sin embargo, la gente piensa como que uno está manifestando que quiere que un fenómeno atmosférico nos afecte. No. Lo que pasa es que cuando esos sistemas tienen la facilidad de formarse, y sobre todo las ondas tropicales, que son las que generan
sea, en el periodo mayo-octubre, generalmente nos afectan entre 40 y 42 ondas tropicales, alrededor de 2 ondas tropicales por semana. Y por eso es que vemos esos periodos de lluvia en el verano con mucha frecuencia. Sin embargo, el hecho de que el Atlántico no esté generando esas perturbaciones atmosféricas es un perjuicio para nosotros. Y sobre todo, como también te había señalado, para el litoral caribeño, que los periodos de lluvia que se esperan con normalidad para que los mangos no estén amargos, para que los mangos no estén desabridos, y otro ciclo otro periodo de frutos que tienen su ciclo en los meses de verano, no se pueden, no tienen ese cultivo que se espera que den. Entonces, volviendo otra vez a qué esperamos, no esperamos una temporada ciclónica muy activa, se espera que se formen unas 7 tormentas nombradas y que de esas 4 adquieran la categoría de huracán, una podría ser un huracán intenso y puede ser que, porque nosotros estamos en la ruta de los huracanes, que de una de esas perturbaciones atmosféricas que se forme un ciclón tropical, una pueda afectar el territorio nacional. Pero actualmente la situación que tenemos de que no ha habido muchas lluvias, si se presenta un fenómeno atmosférico tipo tormenta tropical y solo se provocan, pues los daños son menores porque los suelos están en capacidad de absorber esas precipitaciones que generan esas tormentas tropicales. También que están muy estresadas y nosotros que tuvimos una reunión reciente en lo que es el Observatorio del Agua, que se reúne semanalmente, o sea, todos los miércoles, pero que cuando hay una situación que preocupa, se convoca a los tomadores de decisión a esa reunión. Y ahí en esa reunión estuvimos escuchando que el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que de 4 embalses que tenemos, solo 2 estaban en capacidad de que no estaban en lo que era el nivel mínimo para aportar a la población ese recurso hidráulico. Bueno, es preocupante la situación. Así es. Amigos, estamos conversando con la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a abordar el tema del agua y de la sequía con mayor detenimiento. Doña Gladys, un ser de luz, humilde, tierna hasta con los gatos que aún recoge, pobre y solidaria. Era una muchacha cuando llevaba comida a la cárcel de la Victoria, cocinó, fregó y limpió baños de más de un local para liberar la patria. Encuadernó periódicos para parir y criar junto a la democracia a su amado hijo Ilio. Juan Bosch la quiso como a una hija, Camaño, Manolo y las Mirabal también. Ilio sirvió al PLD hasta su temprana muerte. Doña Gladys pasa los días acariciando las fotos y el cuadro de Don Juan que le pintó León Bosch, entre recuerdos, sin pasar factura a la patria. Yo comencé mi lucha desde el 14 de junio, que teníamos el partido en el Conde, esquina Hosto. Yo fui fundadora del 14 de junio. Cuando llegó la revolución, yo estaba embarazada de mi hijo Ilio, que fue Camaño que le puso ese nombre, en honor a Ilio Capozzi y Andrés de la Riviera, que lo mataron en el Parque Independencia. Como el
Haití y el Caribe cerraron. Cuando los yanquis entraron aquí, lo primero que hicieron fue tomar la imprenta, pero se sacaba el mimeógrafo, le imprentaban casa en Gascue y se sacaba y se hacía para que le dijera la verdad al pueblo lo que estaba pasando. Yo me acuerdo cuando se hizo ese meeting ahí en la Fortaleza Osama, el día 1 de mayo. Eso fue una cosa tremenda, Dios mío. Yo no tenía miedo, por eso yo iba a todo. Yo iba a todos los sitios yo iba. Todas las semanas Camaño nos mandaba esa caja con la compra para cocinarle a los comandos que nos quedaban más cerca. Y yo le decía, bueno, yo trabajo para mi pueblo, es para mi pueblo, para que el pueblo sea que progrese. Que todavía menos me importa morir si es luchando por mi patria. Para defender la patria no se puede tener miedo. Yo quiero decirle a la muchacha de ahora este consejo, que se preparen para que ayuden a su país y a toda su familia, pero que tienen que prepararse para luchar. Gracias a abril de 1965, allí y entonces construimos patria libre y democrática. Y gracias a personas como doña Gladys Santos Román, que pusieron la patria por encima de sus propias vidas, sin pedir nada a cambio. Amigos, estamos hablando del clima, estamos hablando de la atmósfera y del medio ambiente con la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Ella también es profesora universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, egresada de la UAS, sí, pero profesora de la UNFU y de UTESA. Ah, yo pensé que era de la UAS. No, o sea, yo me gradué en la UAS. Ah, excelente. Ingeniera, el tema del agua a muchos ciudadanos empieza a preocuparle, ¿no? Que el recurso no llega, ¿no? Cuando tenemos estas crisis de este periodo de sequía. ¿Por qué tenemos este periodo tan prolongado de sequía? Ya te explicaba que desde el 2013, o sea, desde los meses de noviembre, diciembre del 2013, los acumulados de lluvia han estado en la mayoría de las estaciones del país por debajo de los valores normales. O sea, nosotros cada mes, nosotros tenemos una red de estaciones meteorológicas de alrededor de 70 estaciones diseminadas en toda la geografía nacional, donde se ven representados todos los microclimas que hay en el país. Y de ese número de estaciones, lo usual ha sido desde finales del 2013 que en alrededor de más del 80% de las estaciones los acumulados de lluvia estén por debajo de los valores normales. Entonces, por eso se han producido estos periodos tan prolongados de sequía, porque la lluvia es el recurso que tienen los ríos, las cuencas de nuestros ríos para abastecerse y es el ciclo normal que sigue para que la población pueda hacer uso de ese recurso. Entonces, sin embargo, se ha prolongado mucho. Uno, por ejemplo, vio que el año pasado, en mayo, ocurrió lo mismo, que fue un mes donde los acumulados de lluvia estuvieron por debajo de los normales. Vimos que la temporada ciclónica del 2014 no tuvimos los fenómenos atmosféricos que generalmente transitan nuestro litoral sur en esta época del año, y llegó el 2015 y hemos tenido la misma perspectiva. Ya estamos
transitando el mes más lluvioso de que tenemos en nuestra geografía nacional. La mayoría de las estaciones durante el mes de mayo es que registran los mayores acumulados de lluvia. Sin embargo, no ha ocurrido así. Aunque las perspectivas, vuelvo y señalo, son de que mayo termine con lluvias. Pero esto no va a permitir que se mitigue totalmente esta larga sequía que hemos tenido. ¿Por qué? Porque lo que tú señalabas, las presas están muy estresadas, los suelos por igual, o sea que aún lloviendo de manera continua, necesitaríamos como unas lluvias extraordinarias para que esa situación se mitigue. Ustedes ya me dijo que mantienen comunicación con organismos internacionales. ¿También lo hacen ahora, en esta época que se inicia la temporada ciclónica? ¿Se mantiene o aumenta el flujo de comunicación? Aumenta el flujo de comunicación. Incluso el personal técnico nuestro está continuamente retroalimentándose con otros servicios meteorológicos del área, con la gente de Costa Rica, con la gente de Nicaragua, con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, con la gente de España. ¿A través de qué mecanismo? De los talleres que se ofrecen, a través de donde la OMM generalmente es quien patrocina estas capacitaciones, y el Centro Nacional de Huracanes permite que técnicos nuestros, ahora en la temporada ciclónica, asistan a trabajar allí como, vamos a decir así, como parte del personal técnico de ellos, pero para absorber la experiencia de los meteorólogos que están haciendo el trabajo en el Centro de Huracanes de Miami. Te cito el Centro de Huracanes de Miami porque lo que tiene que ver con decir si se ha formado una perturbación atmosférica, si puede alcanzar la categoría de huracán, el Centro de Huracanes de Miami es quien tiene la vocería. O sea, los demás servicios meteorológicos que estamos en el área, a partir de ese primer informe, ya le damos seguimiento local a esos fenómenos atmosféricos. Pero es muy importante señalar que ellos son el centro regional que coordina las actividades del Caribe, de México, de los mismos Estados Unidos, y nosotros tenemos que, a partir de esos trabajos, darle seguimiento en lo que son las áreas locales. Con relación a los recursos económicos y a los equipos, ¿en ese sentido están ustedes satisfechos? El recurso económico, fíjate que los servicios meteorológicos no son, vamos a decir que es un defecto, no son instituciones recaudadoras. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que la información meteorológica debe estar al servicio de la población. O sea, aparte de que los pronosticadores dan los boletines meteorológicos y eso, hay un banco de datos, que es el Banco de Datos de la República Dominicana, de datos meteorológicos. O sea, todas las redes de estaciones del país, de estaciones meteorológicas, las informaciones descansan en el banco de datos nuestro. Esa información se podría vender al sector privado, pero sin embargo, nosotros tenemos unos patrones de pago de esa información que es desde los años 70, 80. Entonces, son unos recursos pírricos que recaudamos por esos conceptos. Entonces, ¿qué? Nosotros nos manejamos por transferencia de fondos. O sea, a través del Ministerio de Obras Públicas se paga la nómina nuestra y los gastos administrativos los suple el Instituto Dominicano de Aviación Civil. O sea que nos manejamos con transferencia de fondos, no manejamos un presupuesto propio, porque tú manejas un presupuesto propio cuando tú puedes, por ejemplo, cada año decir, estas son mis necesidades, necesito que se me incremente en este porcentaje ese presupuesto, pero cuando tú te manejas con transferencia de fondos, no tiene como personería jurídica
para accesar a tener ese incremento en el presupuesto. Entonces, eso es esa situación nosotros la manejamos tratando de, como te señalaba, con las instituciones con las que estamos hermanados, con los servicios meteorológicos del área y con la Organización Meteorológica Mundial. Todo lo que tiene que ver con capacitación del personal nuestro tiene que ser a través de cursos y becas que se ofrezcan por esas instituciones. Y en ocasiones también hay servicios meteorológicos como el de Finlandia, que nos ofrecen equipos que ellos manejan y le interesa abastecer porque nosotros somos importantes. O sea, las islas del Caribe son muy importantes con el tema meteorológico. ¿Por qué? Porque se dice que van a ser de las más afectadas con el tema del cambio climático. Y entonces es importante tener información de cómo va transcurriendo los cambios que se generan por causa de los deshielos y de la elevación de las temperaturas. ¿A la población le hace falta una mayor información o dominio del tema del clima dominicano? Le hace falta un mayor dominio. ¿En qué nosotros tratamos como de satisfacer esas demandas? Bueno, a través del Ministerio de Educación, nosotros siempre estamos en disposición de las escuelas, los colegios que necesitan información sobre los temas meteorológicos, no solamente de temporada ciclónica, sino de los periodos de sequía, de lo que tiene que ver con el tema de tsunami, del cual somos puntos focales. Todo eso, nosotros, la institución nuestra, siempre está abierta a que las escuelas vayan y los técnicos nuestros le ofrecen charlas de manera gratuita, o sea, como un servicio de la institución. Y en ocasiones ocurre que invitan a los técnicos nuestros. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de nosotros llegar a la población. Los medios de comunicación ayudan muchísimo también, porque como este es un tema de interés mundial, los medios también así lo han asimilado. Y vemos por todos lados, hablando sobre el clima, se necesita tener un lenguaje un poco más llano. En ocasiones los técnicos a veces usamos mucho tecnicismo para explicar estos temas. Yo trato de ser lo más elemental posible, en el sentido de llegar a un público que no tenga un nivel, a lo mejor un nivel académico universitario, sino una población de un nivel básico. Creo que es fundamental, porque hay que lograr por todos los medios radiales, escritos, televisivos, que la población tenga total conciencia de lo que está ocurriendo, en el mundo, porque lo que está ocurriendo a nivel global nos está afectando de manera particular a nosotros. Claro, sin duda que sí. ¿Usted está satisfecha con el trabajo que está haciendo? Yo estoy satisfecha. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que me gusta. Y dice que cuando uno hace lo que le gusta, uno no lo ve como un trabajo. Y entonces, por eso yo lo hago con tanta entrega. Yo digo con tanta entrega porque yo soy directora de meteorología las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque tú me llamas, por ejemplo, a las 5 de la mañana para preguntarme algo sobre el clima o para alguna inquietud que tengas con relación al tiempo, y yo estoy en la disposición de contestar. Yo no tomo vacaciones. Yo entiendo que el que está al frente de una institución, y más con el clima que tenemos en el trópico tan variado, que ahora en la mañana tú tienes un sol radiante y en la tarde se te puede presentar un gran aguacero o hasta un ventarrón, y siempre las personas quieren saber a través de la máxima autoridad qué ocurrió. Y entonces yo me siento satisfecha por lo que te señalaba. Yo estoy en meteorología porque yo soy meteoróloga. O sea,
para poder dirigir a meteorología hay que ser meteorólogo. Aparte de uno tener gerencia en el sentido de manejo de personal, tiene que tener obligatoriamente los conocimientos de meteorología, porque es que nadie explica a la población con tanta propiedad como la máxima autoridad de una institución sobre qué está ocurriendo. Y entonces yo me siento satisfecha. Me alegro mucho que sea así. Ingeniera Gloria Ceballos, ¿cómo se despide? ¿Qué mensaje final nos deja a mí y a la audiencia? Bueno, ante todo agradecer esta oportunidad, porque lo básico mío es la educación. A mí me encanta enseñar, a mí me gusta tener la oportunidad de explicarle estos temas a la población. Y qué más que pedir a la población que se empodere de estos temas del cambio climático, que de verdad el planeta se está calentando, que hay evidencias, que las temperaturas están por encima de los normales, que en el país tenemos ya datos concretos de cómo las temperaturas en las últimas décadas han variado considerablemente, o sea, cómo nos hemos ido calentando y cómo los periodos de sequía son cada vez más largos. Entonces tenemos que crear conciencia. Tenemos el recurso agua, que es un recurso finito, tenemos que cuidarlo, no podemos seguir desperdiciando el recurso agua, tenemos que proteger el medio ambiente, sembrar árboles, no cortarlo, tenemos que cuidar este medio ambiente que Dios nos ha dado con tantos microclimas. O sea, nosotros somos uno bendito de la naturaleza, porque en 48.000 kilómetros cuadrados tenemos todos los microclimas, desde casi desierto hasta muy húmedo. O sea que es una bendición uno poder pasar de unos acumulados de lluvia de 500 milímetros al año a otros acumulados de lluvia de casi 3.000 milímetros. O sea que tenemos que cuidar este terruño en el que nos ha tocado vivir. Ingeniero, muchas gracias por participar esta semana en nuestro programa. Encantada, estamos a Gracias a ti. Amigos, muchas gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y que haya contribuido con su educación. Ya saben que seguimos en contacto a través de la página web elverificador.com. Déjenme sus mensajes allí, que yo los voy a leer y les daré una respuesta. Ya saben que yo solamente les presento a ustedes el dato, pero usted es el dueño de la opinión final. Hasta la próxima semana.